Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta transmisión en vivo. En estos momentos, la ministra Jania Pérez de Cuéllar, en compañía del viceministro Hernán Navarro, el viceministro Iván Lucic, el director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Jonathan Ríos, y el presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, Francisco Carvajal, brindarán mayores alcances sobre las acciones en materia de lucha contra la corrupción. La escuchamos. Ciudadanas y ciudadanos, venimos a comunicar a la opinión pública un hecho grave. El director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el ingeniero Jonathan Ríos, quien nos acompaña el día de hoy aquí en la mesa, mediante resolución directoral número 065, con fecha 30 de marzo del presente año, declaró la nulidad del proceso de licitación pública de la obra ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla II. Obra valorizada en aproximadamente 561.707.495 millones de soles y que beneficia a más o a casi 450.000 pobladores de Piura. En dicho proceso de selección se otorgó la buena pro al consorcio Piura Castilla, integrado por la empresa china Tijitsu Civil Engineering Group, sucursal del Perú, y la empresa JPC Ingenieros SAC. La dirección ejecutiva del PNCU ha evidenciado la existencia de vicios en el proceso de selección por una indebida integración de las bases realizadas por el Comité de Selección a cargo. Dato no menor, este mismo Comité de Selección fue designado en la gestión del ex ministro Heiner Alvarado en junio del 2022. En este sentido, y dadas las pruebas que constan ya en nuestro poder y que fueron materia de la apelación que se hizo por parte del Ministerio, se puede inferir que se habría afectado a dos principios fundamentales, que son el principio de imparcialidad y el principio de transparencia. De este modo, consideramos que existiría la presunta comisión de delitos, entre uno de ellos el de colusión simple. Ya se han dado las instrucciones precisas a la dirección ejecutiva del PNCU a fin de tomar las acciones correctivas inmediatas para renovar a todos los miembros del comité de selección y proceder legalmente frente a las responsabilidades individuales que haya al lugar. Es por eso que mañana mismo se presentará también ante el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción la denuncia para que ellos puedan proceder a las investigaciones respectivas. Por si fuera poco, queremos señalar que este consorcio ha presentado un recurso de apelación de nulidad que pretende que se resuelva en segunda instancia, mejor dicho, que pretende que este recurso de apelación se anule y que de alguna manera llama a la segunda sala del Tribunal de Contrataciones de la OCE. Lamentamos profundamente señalar que a pesar de todo lo vivido y de todo lo que ustedes saben que ha sucedido en este ministerio,
continúen las prácticas mafiosas que utilizan acciones de amparo interpuestas en juzgados remotos, porque esta acción de amparo se presentó en la ciudad de Requena, para obligarnos a suscribir el contrato. Ante ello, quiero alertar y denunciar ante la opinión pública y reconfortar a todos los asentamientos humanos y pobladores de Piura y sus respectivos distritos que seguiremos firmes en la defensa de la transparencia y la probidad en la ejecución de todos y absolutamente todos los proyectos públicos que se encuentran en nuestra cartera. Renovamos nuestro compromiso de lucha frontal contra la corrupción y no nos detendremos ante ningún intento de amedrentamiento como los que ya estamos sufriendo muchos de los funcionarios del sector. Finalmente, invoco a toda la ciudadanía a mantenernos alertas, a enfrentar la corrupción sin miedo, a las instancias públicas competentes a resolver con probidad y de acuerdo a la ley, para salvaguardar los intereses de los más vulnerables y por lo tanto los intereses de la democracia. Por indicación especial de la Presidenta de la República, la señora Ercilia Boluarte, estamos en este gobierno comprometidos en luchar frontalmente contra la corrupción, caiga quien caiga. Nuestro objetivo es cerrar brechas en agua y saneamiento, otorgar viviendas dignas, y la única manera de poderlo hacer es luchar contra este cáncer, que lo único que hace es robarle el agua y robarle las viviendas dignas a todos nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias. Muy bien, señores de la prensa, continuamos. Estas fueron palabras de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. Perú, por favor, se presenta y el medio que representa y la... Respecto a las fuertes medidas que toma el Ministerio en materia de lucha contra la corrupción. Buenas tardes, ministra. Carmen de TV Perú. ¿De qué manera se están haciendo efectivas estos amedrentamientos que usted señala? ¿Es a través de llamadas, de amenazas? ¿Y qué entiende usted que el caso o la demanda ha sido llevada a Requena? ¿Por qué? Los amedrentamientos son de diferentes tipos. Hemos recibido ofertas para transar, hemos recibido amenazas de todo tipo, hemos recibido denuncias, pasquines, algunos funcionarios han recibido coronas de flores y otros tipos de amedrentamientos. Con respecto de la segunda pregunta, ¿por qué Requena? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Eso ya es una mala práctica, es una práctica mañosa que ya conocemos, que utilizan aquellos que, a mi juicio, están desesperados. Y lo que hacen es justamente van y buscan estas medidas y apelan, digamos, al fuero judicial para obstruir y de alguna manera coercionarnos a que se suscriba el contrato. No es la primera vez que sucede que jueces de otras regiones remotas se presten a estas acciones que para mí son acciones mafiosas, ¿no? Yo invoco y hago un llamado explícito al Poder Judicial para tomar las medidas del caso y no seguir permitiendo que estas prácticas se sigan cometiendo, ¿no? Repito, nosotros vamos a continuar
en este proceso y en todos, absolutamente todos los procesos en los cuales nosotros podamos visualizar o determinar que haya vicios o negociados. La ministra siguiente respondió pregunta de Latina. Han estado ocurriendo acciones Se presenta, por favor, intentando bloquear esta lucha contra la corrupción que se sigue desde su gestión. Dos consultas. Cuando hablan de presuntos vicios y hablan de colusión, estamos hablando de un pacto con terceros para defraudar un contrato público. Nos encontramos en este momento en el Ministerio de Vivienda, donde se está llevando a cabo una conferencia de ¿Cuáles son los prensa. descargos que han dado los trabajadores del comité de licitación o la empresa, que entiendo tenían 5 días para respondernos? El tema es bastante técnico y voy a tratar de ser lo más, explicarlo de la manera más simple. Lo que ha sucedido aquí es que el comité de selección no habría integrado las bases de manera correcta. Como ustedes saben, los responsables de integrar las bases son el comité de selección y habrían omitido integrar toda la información necesaria para que todos los postores tuviesen acceso a esa información y poder hacer ofertas, digamos, en igualdad de condiciones. Si necesitas un poco más de información, yo le pediría quizás al ingeniero Jonathan Ríos, que amplíe la información. Con su permiso, señora ministra, señor Flores, como complementando lo que decía la señora ministra, efectivamente tenemos dos aspectos fundamentales que considerar. Primero, la integración de bases, que no estuvo correcta, no se subieron los planos al repositorio donde todos los ofertantes podían ellos mirarlos y cotizar de manera adecuada para que la obra más adelante no se vea perjudicada, con adicionales, con ampliaciones de plazo o de presupuesto. Y un segundo aspecto que es sumamente importante es que el órgano de control institucional detectó vicios en la evaluación, sobre todo cuando se evalúa el primero y segundo postor. Estos aspectos han sido puestos en consideración en la audiencia que el Tribunal de Contrataciones de la OCE nos ha convocado, y en ese aspecto hemos entregado todas las pruebas que corresponden en la defensa de los intereses del Estado. Simplemente para aclarar, estamos ahora a la espera del fallo del tribunal y tenemos entendido que su fecha límite es el día 11 de junio, así que esperamos que el tribunal obre de acuerdo a ley y de acuerdo a la probidad con la cual debemos funcionar todos los servidores públicos. Bien, siguiente pregunta, el Analene, su nombre por favor y la pregunta. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Marco Calderón de Canal N. Solamente una precisión, estamos en vivo. Quería que si pudiera resumir básicamente la denuncia que está haciendo usted y si es que están implicados algunos congresistas, lo llamamos los niños, en esta denuncia que se ha hecho. Buenas tardes. No tenemos pruebas de que estén involucrados ningún congresista en este hecho, ni los niños, ningún otro. Yo creo que, como les dije, nosotros vamos a levantar esta denuncia ante el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, y ellos determinarán, ampliarán más en detalle estas investigaciones y determinarán finalmente los responsables, los implicados y individualizarán a los culpables. ¿Qué es lo que estamos denunciando? Es que en este proceso ha habido indicios o hay indicios de procedimientos irregulares. De acuerdo al primer análisis y al primer análisis que hemos hecho de los hechos, estaríamos, como dije, señalando que habría colusión. Obviamente no es responsabilidad del Ministerio tipificar el delito, eso lo tendrán que hacer las instancias correspondientes, pero a todas luces eso es lo que parecería que ha sucedido. ¿Por qué? Y la hipótesis detrás es que
quienes integran las bases y quienes son responsables de otorgar finalmente la buena pro a una empresa o no, de acuerdo a ciertos requerimientos, es el comité de selección. En ese caso, para nosotros no es un dato menor, este comité fue seleccionado o fue designado en la gestión del exministro Heiner Alvarado. La, entre comillas, casualidad es que justo este comité designado en la gestión del señor Heiner Alvarado hoy se comporta de la manera que acabamos de señalar, no integrando las bases de manera correcta, además de los otros vicios que ya ha señalado el órgano de control y la oficina de integridad, para favorecer a una empresa que finalmente terminó siendo la empresa ganadora, que es el consorcio que ya señalé. Entonces, por eso empecé diciendo que seguimos trabajando, o se ha seguido trabajando de esta forma. Entonces, esa es la hipótesis con la que estamos trabajando, esos son los medios probatorios que vamos a hacer llegar, y serán finalmente el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción quienes resuelvan y tipifiquen el delito y se sancionen a los responsables. Por lo pronto, nosotros hemos dispuesto, obramos de acuerdo a lo que se tenía que hacer, se procedió a la anulación del proceso. Ellos obviamente han apelado, han pagado la caución para esta apelación, y el día de ayer nos llega esta demanda de amparo. Todo eso es legal, no estamos hablando de ningún acto ilegal, simplemente llama la atención una vez más que llegue una acción de amparo desde Requena, ¿no? O sea, todos esos indicios son sospechosos, y sabiendo que aquí ha habido una organización criminal, obviamente uno deduce que hay y que se siguen cometiendo este tipo de actos. Es por eso que hemos solicitado también que se anulen o se dejen sin efecto los comités de selección que fueron designados en la gestión anterior, y que se renueven estos comités con gente proba y que tengan experiencia en estos temas. Bien, siguiente pregunta de RPP, su nombre por favor y la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacqueline Arce de RPP Noticias. Ministra, sí, con respecto a esta renovación de este comité de selección, ¿en cuánto tiempo vamos a poder conocer un poco más acerca de las nuevas personas quienes van a integrar la esta ministra de Vivienda responde preguntas respecto a los indicios de corrupción relacionados al proyecto de agua y alcantarillado, al megaproyecto de agua y alcantarillado. Con respecto al comité de selección de este proceso, este comité, porque ya se culminó su fin, que fue el de seleccionar y otorgar la buena pro, este comité queda disuelto automáticamente, porque ya se logró el fin para el que fue creado, es decir, el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro. En función de lo que se decida en el tribunal del OCE, se determinará la conformación de un nuevo tribunal de selección, y en el caso de los otros tribunales de selección, en el transcurso de los próximos 15 días vamos a hacer o iniciar todos los trámites respectivos para la remoción de aquellos funcionarios que, por cierto, comparten otros comités. O sea, lo que hemos notado es que hay funcionarios que forman parte de varios comités. Eso tampoco es casualidad. Entonces, lo que estamos haciendo es una evaluación caso por caso, y se determinarán las acciones en función de estas evaluaciones que estamos haciendo, tanto de la mano de la Oficina de Integridad como de la Oficina de Control Interno. Todo esto lo estamos llevando a cabo de la mano con los órganos de control y con el órgano de integridad correspondiente del Ministerio. Con respecto a la segunda pregunta,
La ministra de Vivienda reafirma el compromiso del Ministerio de Vivienda para poder de Latina Noticias, hacerle frente a los sucesos de corrupción y brindarle a la ciudadanía proyectos transparentes, proyectos realizados con probidad y transparencia. ¿Qué va a pasar y qué mensaje les da a los pobladores de estos asentamientos humanos en Piura que están a la espera de este mejoramiento de agua y potable y saneamiento? Ustedes recordarán cuando inicié mi gestión aquí, una frase que yo mencioné, que habíamos encontrado el ministerio en ruinas. Y no solo en ruinas en términos de gestión, sino en términos de ruina moral. Este proyecto es uno con el cual, digamos, estamos trabajando y tratando de resolver. En cartera hoy tenemos 9 proyectos solo en el PNCU. Hasta el momento hemos logrado parar, renovar, reestructurar varios proyectos donde había indicios serios de corrupción, por aproximadamente un valor de 3.000 millones de soles, desde Juliaca hasta Piura y pasando por otros lugares del Perú. Es importante entender algo. Esta gestión tiene solo 5 meses, el gobierno tiene solo 5 meses y nosotros en el ministerio hemos heredado una cartera corrupta. Todas estas acciones se han gestado en la época del señor Heiner Alvarado y nosotros las hemos heredado. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir limpiando la casa y seguir reconstruyendo a los equipos. Tenemos que seguir reconstruyendo, haciendo trabajo de filigrana en algunos casos, porque no podemos tampoco transgredir las leyes. Hay leyes que nos establecen que tenemos que seguir ciertos procedimientos. Entonces, no es hacer borrón y cuenta nueva de la noche a la mañana. Tenemos que ser muy rigurosos, pero tener siempre en mente que nuestro deber como funcionario público es ser transparentes y probos. Ayer hemos celebrado el Día del Servidor Público y lo dije en mi mensaje al equipo, que nos tenemos que caracterizar por ser un ministerio probo, transparente, que realmente busca servir a los más vulnerables. Y con eso hago la transición a tu segunda pregunta. Hemos conversado en muchas ocasiones y mantenemos un diálogo permanente con la comunidad y con nuestros hermanos y hermanas de Piura. Al inicio ellos estuvieron muy preocupados, pero una vez más fuimos transparentes, hablamos con la verdad y les explicamos lo que estaba sucediendo. Y nos han agradecido haber obrado de manera, como les dije, transparente, de haberles hablado con la verdad. Y hoy por hoy ellos son los primeros que no quieren que ninguna empresa corrupta, sea china o de otra nacionalidad, porque acá la lucha no es contra las empresas chinas, por si acaso, la lucha es contra las empresas corruptas, sea cual sea su nacionalidad. Ellos están con nosotros y nos manifiestan de manera permanente que se oponen a que cualquier empresa corrupta pueda ver o pueda, digamos, obstruir o limitar ese sueño que ellos tienen de hace más de 15 años, que es tener ese proyecto de agua y saneamiento. También es importante señalar que muchas de estas acciones, y lo detallaremos más adelante, todos estos proyectos son proyectos complejos y no es casualidad que justamente en estos proyectos complejos se estén o se hayan
instalado estas prácticas. Estamos trabajando también sobre esa hipótesis, por qué justamente en los proyectos complejos los han desintegrado, cuando era un solo proyecto lo han dividido en dos. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Y todo indicaría que hay un modus operandi. Entonces estamos terminando y seguimos investigando y estamos afinando algunas hipótesis de cómo ha venido operando esta, discúlpenme la palabra, pero organización criminal aquí en el Ministerio. La ministra recalca que existe una coordinación, un diálogo permanente con las comunidades y asentamientos de Piura involucrados en este proyecto de los 96 asentamientos humanos. La lista no está cerrada, porque a medida de que van surgiendo denuncias, como ustedes recordarán, hemos abierto una línea anticorrupción, hemos abierto también un chat, hemos abierto varios canales, un correo electrónico, y las denuncias siguen llegando. De hecho, esta denuncia, este caso del proyecto de Piura, pudimos tomar conocimiento porque llegaron varias denuncias anónimas. Entonces, no me atrevería a darte una lista. Existe una lista, pero sería un poco irrespetuoso de mi parte de darte un número. Son presuntos. Sobre la base de eso tenemos que individualizar cada uno de los casos, y se está trabajando, como te digo, desde el área de integridad, en alianza también con recursos humanos, Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen funcionarios todavía que son remanentes de la gestión anterior. Como ustedes saben, nosotros también tenemos el tema de los CAS permanentes. No quiero decir que todos los miembros o todos los CAS permanentes sean corruptos, pero algunos sí, y tenemos que obviamente ver la forma de, una vez que se haya aprobado su vinculación con estos actos, desvincularlos, ¿no? Entonces es un trabajo silencioso, complejo, porque a medida que uno va avanzando en eso también tienes que ir sacando nuevos proyectos, resolviendo otros temas. Entonces muchas veces ustedes mismos se pueden preguntar, ¿pero qué están haciendo? No se escucha, no se sabe. Tenemos que tener las pruebas, tenemos que tener indicios ciertos de lo que estamos hablando, y no salir a hacer denuncias que son humo. Entonces, el hecho de que no hayamos salido antes no significa que no hayamos trabajado desde el día 1, y trabajaremos hasta el último día que la presidenta así lo disponga. Seguiremos informando de nuevos hallazgos, y es por eso que yo al final de mi intervención hice un llamado. Esta tarea de la lucha frontal contra la corrupción no depende de la ministra o de los ministros y de sus vices y de sus equipos. Depende de toda la sociedad en general. Nosotros, como ciudadanos, debemos indignarnos frente a estos hechos. Y tenemos que nosotros mismos decir basta. Ustedes, señores periodistas, agradezco, cumplen un rol fundamental en ello, su rol fiscalizador. Muchas veces los informes o las investigaciones que ustedes hacen nos ayudan a encontrar indicios, y nos ayudan también a seguir los hilos, pero también necesitamos a los otros funcionarios públicos, necesitamos a la gente de a pie que sabe de estos temas, que sea valiente y que se atrevan a denunciar. Solo el sector público, solo el gobierno, el ejecutivo no va a poder enfrentar esto. Necesitamos al Poder Judicial, necesitamos al Ministerio Público, a los ciudadanos, a la Contraloría. Este tiene que ser una lucha de toda la sociedad del Perú frente a este. Dicen que es un cáncer, yo diría que es algo más que un cáncer. Es el verdadero enemigo de la democracia y de la justicia social. Ministra, una última pregunta de mi parte.
El periodista Mauricio Fernández se ha acogido a la confesión sincera. La pregunta es si esto que usted está denunciando tiene que ver con lo que él ha referido respecto a también algunas reuniones que tuvo con gente del entonces, del Ministerio de Vivienda de aquel entonces. ¿Tiene que ver esta denuncia con lo que usted está planteando ahora? El señor Fernandini se ha acogido, no tengo conocimiento de cuáles son los términos de su proceso, qué es lo que estará él confesando o no. Lo único que puedo decir es que lo que ustedes saben que lo que ha sucedido en este ministerio, él obviamente fue una ficha más de todo el sistema. Si él tiene información específica sobre este proceso o no, lo desconozco. Pero yo creo que esa confesión sincera lo único que hace es demostrar que aquí efectivamente hubo una organización criminal, que no solamente operó en el ministerio, operó en Fondo Mi Vivienda, operó en otras oficinas adscritas, operó a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y otros programas probablemente. Estamos en ese proceso de investigación y bueno, yo creo que su confesión será de mucha ayuda para terminar de dilucidar qué otras prácticas, qué otros proyectos han sido contaminados, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional de los miembros de La ministra de Vivienda, Jania Pérez Cuellar, sí, una más. en conferencia de prensa brinda alcances, brinda detalles acerca de los actos para afrontar la corrupción en proyectos de agua y saneamiento en el Ministerio de Vivienda. Ha detallado que ya hay diversos proyectos que han sido reestructurados, detenidos, en los cuales se hallaron indicios de corrupción provenientes de la gestión anterior. Cuestionado por las acciones de su ministro de aquel entonces, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ustedes saben qué es lo que ha sucedido con aquel ministro y de hecho ustedes fueron los que empezaron los medios de comunicación, me refiero a los que destaparon el escándalo de ese sector. Entonces me imagino que seguramente hay otras acciones que está tomando mi colega en esa misma línea, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Si es así, agradecemos la presencia de todos los asistentes. Damos por concluida la conferencia de prensa. Que pasen muy buena tarde. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los invitamos a mantenerse conectados a través de nuestros canales oficiales.